Me había olvidado grabarla. Entonces, se trata de un paciente masculino de 62 años, pastor evangélico, fumador con EPOC 1, es diabético controlado con sitagliptina, consultó por tos de 6 meses de evolución, malestar general y pérdida de peso. Se realizaron estos estudios donde se evidencia la masa pariliar izquierda, y en la tomografía de hígado, pues una masa de más o menos unos 8 centímetros en el lóbulo hepático derecho, que fue se tomó una biopsia por Trucur de la masa pulmonar y salió un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Se le efectuaron algunos estudios de PDL1 por medio de ventana, que salió positivo en más del 50%, y el EGFR, ALK, POS, BRAF fueron no anotados. Doctor Luis, ¿qué te parece este informe, Luis? Doctora Cari. La pregunta es, ¿qué me parecen las imágenes? Pues pareciera... Las imágenes ya se las describió. Es una masa pulmonar y tiene una metástasis hepática. Lo que me interesa es abordaje oncológico con estos resultados moleculares. ¿Qué le recomienda al paciente? Es un paciente con cáncer de pulmón en etapa 4, con este perfil molecular. Vamos a ver, tiene un ECOG de 1 y no está mutado. ¿Podría darse la quimioterapia con paclitaxel cisplatino, doctor? Doctor Mario. Doctor, disculpe, no había leído el PDL1. Es que estoy en el hospital. Fíjese que por ese PDL1 mayor a 50%, el paciente es candidato a recibir pembrolizumab. Doctor Mario, ¿alguna otra opinión, Mario? Doctora María. Sí, buenas tardes, doctor. Eso iba a decir yo, pues que sí, ante que no tenemos ninguna mutación que sea, que nos permita dar otro tipo de tratamiento, pues sí, darle quimioterapia con inmunoterapia, en este caso pembrolizumab por la expresión de PDL1. Sí, estaría de acuerdo en el tratamiento. No sé si alguien tiene otra opinión, Luis. Perdón, doctora, ahorita me conecté, estoy leyendo el caso. Doctor Pedro. Le tocaría ECOG de 1. ¿Podríamos pensar en monoterapia con pembrolizumab, doctor, por ser altamente expresor? Es que dar solo la monoterapia del pembro, pues no tendría. Yo sí consideraría que darle quimio y después dejar el mantenimiento con pembro. Creo que se podría dar
6 ciclos de cisplatina paclitaxel, después darle el mantenimiento con el pembrolizumab. Los doctores de neumo, los colegas de neumo o de pato, no sé si quisieran que tocáramos algún otro tema de esta inmuno, de esta biopsia. Como siempre hemos hablado, a nosotros lo que nos interesa es obtener una buena biopsia desde el inicio. Y esa buena biopsia, pues nosotros la tipificamos cuando hay más de 200 células, o por lo menos 200 células de tumor viables para realizarle los estudios. Para hacer el EGFR, el ALK, el ROS y el BRAF, ¿qué técnica se usa, doctora Karin? ¿Cómo obtenemos esos resultados? Pues fíjese que estos resultados serían, no es inmunohistoquímica, sino que es no me recuerdo ahorita la palabra, doctor, sería, no me recuerdo, disculpe. Secuenciación de próxima generación. Nueva generación. Pues bueno, ese es un examen de secuenciación. Que nosotros el proveedor que usamos o que tenemos más a la mano o que nos da más facilidades es uno que se llama Foundation One. Lo que se envía es tejido. Y Mario, ¿qué te parece este informe, Mario? Pues, o sea, 8, 10, los 9, 4. Pues lo que está diciendo es de que no hay, o sea, bueno, de los hallazgos genómicos dice que hay 2 mutaciones, o sea, que hay 2 mutaciones, que no logro ver, y las 8 que no, o sea, que no hubo alteración en como las mutaciones Diana para el tumor, ¿verdad? Que no hay inestabilidad microsatelital y que no hay eh, carga de tumoración mutacional, que está en 0 mutaciones, ¿verdad? Pero ya tenemos la expresión mayor del PDL1. ¿Y qué puedes decir de la carga mutacional del tumor? O sea, la carga mutacional generalmente es un ensayo que, o sea, cuando hay una alta carga, es un predictor positivo para, ¿cómo se llama? Es un predictor positivo para la respuesta a la inmunoterapia. Pero quiere decir cuántas mutaciones hay por megabase, ¿verdad? Entonces, entre más mutaciones por megabase haya, se puede utilizar como marcador, o sea, como marcador en algunos casos de que la inmunoterapia puede funcionar, ¿no? Y la otra es que cada vez me estaban llamando por un paciente que se puso mal en radioterapia, pero es darle pembro solo, ¿no? Porque tiene más de 50 en la expresión del PL1. Bueno, ese paciente, pues lo que procuramos es que todos los pacientes logren ingresar a protocolos. Teníamos ese protocolo de atezo más beva más cisplatino con paclitaxel. Presentó respuesta parcial y progresión a 15 meses. Ese es el diseño del estudio, el Empower 150. Eran pacientes en etapa 4, cuya característica de estratificación en la que tuvieran metástasis hepáticas. Miren, el grupo A recibió atezo más paclitaxel. El grupo C, la misma quimio más beva. Y en el grupo B, pues prácticamente recibió atezo, beva, carbo y paclitaxel. Esos fueron los resultados en ese grupo de pacientes.
Eso lo vamos a seguir platicando después, pero no me quisiera prolongar más porque la doctora la vamos a aprovechar. Doctora Yendri, eso es para recapitular, es un paciente fumador. Cuando son fumadores uno espera que tengan una alta tasa mutacional y en algunos lados se ha dicho que eso los hace que sean más propensos a la respuesta con inmunoterapia. Lo importante con el equipo de neumo y patología es que necesitamos una buena biopsia para realizar todos los marcadores. Aquí ya sea que secuencien los más de 300 genes que tiene el Foundation Medicine, o bien que solo obtengamos unas secuenciaciones dirigidas para estos 4 tipos de mutaciones, que son mutaciones driver para los cuales hay tratamientos específicos. Entonces, cuando alguna de estas mutaciones está positiva, hay tratamientos que van dirigidos a ese tipo de mutaciones, y cuando no hay ninguna positiva, pues podemos ya ver los diferentes tipos de inmuno que hay. Entonces, la tarde de hoy se trata de revisar lo del sistema inmune en cáncer en general. Y para eso tenemos a la doctora Yendri Rojas, que es parte del equipo de Roche Sabica, y a quien le dejamos el tiempo. Doctora Yendri, gracias por acompañarnos. Va a tener que empezar de nuevo. No, tranquilo, doctor. Más bien, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Mi nombre es Yendri Rojas y soy parte del equipo médico de cáncer de pulmón de Roche para Centroamérica y el Caribe. La verdad es que para mí es un placer poder compartir un espacio con ustedes el día de hoy. Prometo no aburrirlos mucho con lo que vamos a conversar hoy acerca del sistema inmune. Al principio va a ser un poco más de repaso de algunas cosas que ya conocemos y vamos a aprovechar toda esta parte de inmunología para reforzar por qué es importante tener siempre en mente la inmunoterapia como una opción terapéutica para pacientes con cáncer de pulmón y particularmente el rol que juega la parte del ciclo de inmunidad y cáncer y cómo el mecanismo de acción de la inmunoterapia nos ayuda a potenciar el sistema inmune y a garantizar que estos pacientes tengan mejores resultados a nivel de sobrevida global y de supervivencia libre de progresión, como es el caso del paciente que nos presentó el doctor. Como dejo de verlos cuando presento la pantalla, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla sin ningún problema, y si no, pueden ponerla en el chat y al final la podemos contestar sin ningún problema. Entonces, nada más voy a presentar la pantalla y doctor me cuenta cuándo pueden ver. Ahorita vemos introducción al sistema. Vamos a ver. Y Ahora sí ven ya en presentación. Sí. Ya, ahorita sí en presentación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a minimizar acá y listo. Como les decía, la idea de hoy es empezar con un reforzamiento básico acerca de lo que es el sistema inmune, y puede parecer como que todos lo conocemos. Sin embargo, hay ciertos puntos que sí quisiera destacar porque juegan un papel muy importante a la hora de entender cómo la inmunoterapia de verdad es un mecanismo de acción bastante relevante. Como recordamos, el sistema inmune se encarga de toda la protección de nosotros ante todo lo que serían patógenos y principalmente el cáncer, y este rol de poder identificar a través del reconocimiento de antígenos aquello que es ajeno a nuestro cuerpo y poder con una respuesta inmunitaria defendernos y poder garantizar que todo lo que es propio no se ve atacado es una cualidad de este sistema. Como recordarán, el sistema inmunológico tiene distintos órganos, células y tejidos. A cada manera de recordatorio tenemos órganos linfáticos primarios, que son aquellos que se encargan de la formación y de la maduración de los linfocitos, y también tenemos órganos y tejidos linfáticos secundarios, que son aquellos en donde los linfocitos que se producen tanto en timo como en médula ósea se activan y ejercen esta función de defensa contra patógenos y cáncer que les comentaba al inicio. Tenemos dos tipos de inmunidad,
Y es importante también esto porque dentro de las opciones y velocidad de respuesta del sistema inmune va a depender de cuál sistema esté participando como tal. Tenemos un sistema innato que en realidad es un sistema que nos ofrece una respuesta que es bastante rápida, pero que es una respuesta que no tiene la capacidad de ofrecernos memoria. Es una respuesta que prácticamente es una receta de cocina y que es como esta primera línea que no vemos conforme pasa el tiempo, que se vaya especializando, y acá tomamos en consideración toda la parte de defensas externas que nos pueden ofrecer enzimas a nivel del aparato digestivo, mucosa branquial, cilios y demás, y ya a nivel celular lo que nos ofrecen células fagocíticas como los macrófagos, células natural killers igual, toda la parte de respuesta inflamatoria que podemos ver ante cualquier estímulo al que nos veamos expuestos, y también la función de defensa de algunas proteínas plasmáticas. Por otro lado, tenemos una respuesta o una inmunidad más bien que va a ser adaptativa. Esta es una respuesta muchísimo más específica y acá podemos tener dos opciones. Una respuesta que va a ser mediada por linfocitos B con la producción de anticuerpos, que es una respuesta humoral, e igualmente vamos a tener una respuesta mediada por células, que va a ser la dada por las células T, y algo importante de esta inmunidad adaptativa es esta capacidad de desarrollo de memoria inmunológica que hace que se vuelva muchísimo más especializada y que responda de forma más rápida cada vez que está expuesto al mismo antígeno de forma repetida. Acá, nada más destacar lo que les comentaba respecto a las características de la respuesta inmune innata que la diferencian de la adaptativa. La rapidez, pero la poca especificidad de esta respuesta hace que los mecanismos a través del cual esta respuesta innata logra contener a un patógeno se basa principalmente en fagocitosis y en la lisis celular, que pueden desencadenarse a través de la liberación de ciertos gránulos como perforinas, por ejemplo, y acá estamos hablando de la función que tienen dentro del sistema innato células como los macrófagos y las células natural killer. Algo importante dentro del sistema inmune innato, y tal vez diría que la célula fundamental de esta respuesta son las células dendríticas o células presentadoras de antígeno. ¿Y por qué es que estas células juegan un papel importante? Bueno, porque estas son las células que se encargan del vínculo entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Y son estas células fundamentales que a través de la presentación de antígenos, como su nombre lo dice, se encargan de poder activar a los linfocitos del sistema inmune innato y de desencadenar toda la respuesta inmunitaria que nos permitiría defendernos y desencadenar apoptosis en células cancerosas, o igualmente defendernos ante cualquier otro tipo de virus, bacterias o patógenos, ya sea intra o extracelulares. Acá, igualmente a manera de recordatorio, sabemos que tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Cada uno de estos, particularmente linfocitos T, tenemos varios subtipos. Tenemos linfocitos T citotóxicos, los helpers, los reguladores, y estos principalmente se encargan de una inmunidad más que todo celular, y los linfocitos B, como les decía al principio, con la formación de anticuerpos que permite que se marquen los antígenos y que estos posteriormente puedan ser fagocitados. Ahora bien, esta respuesta sí tiende a ser un poco más lenta si la comparamos con la respuesta inmune innata. Acá estamos hablando que para que esta empiece a jugar, por así decirlo, estamos hablando de 4 a 7 días aproximadamente desde que empieza este primer contacto y esta presentación entre célula presentadora de antígeno y linfocitos. Acá en realidad se resume toda esta parte de este primer contacto inicial con el sistema inmune innato, todo el proceso de inflamación, de activación del complemento, de fagocitosis y demás, y el vínculo que se da entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo dada por estas células presentadoras de antígeno.
Lo que les comentaba, también es importante recordar la parte de memoria inmunológica y que el sistema inmune siempre va a operar, perdón, el innato siempre va a operar igual. Ante el mismo antígeno o diferente antígeno, ellos tienen las instrucciones de ir, atacar, fagocitar, destruir y listo. No se especializan, pero el sistema inmune adaptativo sí se va haciendo cada vez más experto y más especializado y conforme desarrolla el tiempo, entre más familiarizado esté con un antígeno, más rápido va a poder ir a destruirlo y más rápido va a poder ir a atacarlo. Ahora bien, a manera de graficar o de ejemplificar un poco más sencillo toda esta parte de activación de células T, está esta imagen que la verdad es que resume simplemente lo que la célula presentadora de antígeno hace, y esta cara del linfocito acá, tipo de qué me está presentando, ¿verdad? Es lo que definitivamente a nivel ya celular vemos como retador. ¿Por qué? Porque el linfocito tiene que tener la capacidad de poder identificar qué cosas son propias, qué cosas no son propias, y en base a esto poder activar o desencadenar una respuesta inmunológica. Vemos que para que yo pueda activar una célula T, la verdad es que se quieren una serie de señales o de procesos que prácticamente funcionan como estos llavines. Yo necesito que una señal me abra una puerta para posteriormente abrir la siguiente y así poder al final con estas 3 señales activar a las células T. Y este proceso a través del cual se activan las células T es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque nos permite entender qué mecanismo de acción podemos utilizar dentro de las opciones de inmunoterapia para potenciar esta actividad citotóxica y antineoplásica de las células T en un paciente que exprese PDL1 alto y tenga cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer con expresión del PDL1 en el que podamos usar inmunoterapia como opción terapéutica. Acá ya un poco más claro y celularmente hablando, no tanto con los llavines como les enseñé al principio. Para que se pueda activar el linfocito se requieren una serie de señales. La primera señal es como la que da el banderazo y es esa señal de activación a través del cual el receptor de célula T va a identificar un antígeno, esta respuesta o esta señal, ese antígeno específico. El antígeno va a estar presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad y esta primera señal es como el banderazo de salida y no es la única que se necesita para que el linfocito se active. Posterior a esta primera señal, se van a desencadenar una serie como de alarmas por parte de la célula presentadora de antígeno que va a hacer que exprese una serie de proteínas, y dentro de estas podemos hablar de B7-1, B7-2 y demás, que en realidad se expresan ante ciertas situaciones de amenaza en donde puede ser algún antígeno donde tenemos que identificar si esto es o no es nuestro, y cuando estas proteínas que se expresan interactúan con sus receptores homólogos, por así decirlo, o con quien deben interactuar a nivel del linfocito, que serían con la CD28, esta es como la señal de trigger que hace que se dé toda la expansión clonal y que se termine de generar con la señal número 3, que está dada por todo ese efecto que a nivel de citoquinas va a ocasionar la diferenciación de un linfocito en algún subtipo de linfocito de acuerdo a la citoquina que está expresada en el ambiente. Y este proceso de estas 3 señales prácticamente son fundamentales que las tengamos claras y que las podamos entender, porque vamos a ver cómo, jugando con algunos puntos de control de lo que sería el ciclo de inmunidad y toda esta activación del linfocito, podemos controlar todo el microambiente tumoral en el paciente y ofrecer una respuesta clínica favorable para pacientes candidatos a inmunoterapia, como había sido el caso del paciente que presentó el doctor. A manera de resumen de esta parte introductoria, tenemos que desde el reconocimiento hasta el desarrollo de memoria por parte de las células T, la serie de procesos que suceden es el reconocimiento del antígeno, la posterior diferenciación de los linfocitos efectores y la expansión clonal, ¿verdad? A través de la cual se da esta replicación o esta
sí, esta expansión más o menos de lo que serían los linfocitos tanto T efectores como los linfocitos B en caso que así se requiera. Y esta expansión clonal va a generar que al final se logre eliminar el antígeno o que se logre eliminar la célula cancerosa y que esta apoptosis al final desencadene que con el paso del tiempo se desarrolle memoria y que la respuesta pueda ser muchísimo más rápido. Toda esta parte de cómo funciona el sistema inmune y este recordatorio, fundamentalmente la activación como tal del sistema inmune, nos da pie a que empecemos a entender cómo este sistema inmune logra evadir hasta cierto punto, o más bien cómo estas defensas del sistema inmune logran ser evadidas por el cáncer y cómo es importante que entendamos en qué punto podemos tener nosotros una acción terapéutica. Si ponemos en perspectiva lo que podríamos esperar a nivel del microambiente del tumor, lo vamos a comparar con una visión desde el aire de lo que sería una ciudad. Aquí podemos ver un montón de calles, un montón de edificios y un montón de cosas que están en juego que nos dan una imagen un poco como saturada de lo que estamos viendo. Y si ya lo ponemos en contexto y lo comparamos con lo que podemos esperar en el microambiente del tumor, acá podemos ver la cantidad de células que pueden estar involucradas. En rosado están ejemplificadas todas las células malignas. En beige podemos hablar de ciertas áreas de necrosis y alrededor de todo este tumor lo que estamos viendo son células del sistema inmune que están tratando de llegar y de contener el proceso que se está llevando a cabo a nivel de este microambiente del tumor. Ahora bien, ¿por qué nos da cáncer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuáles son todas esas alteraciones a nivel celular que ocasionan que la célula se replique de forma descontrolada y que no tenga esta capacidad de control y de decir basta por parte del sistema inmune? En realidad, lo que sucede es que las células desarrollan ciertas características, como ustedes pueden verlas acá, y estoy segura de que están súper familiarizadas con estas características de acá, pero recordemos que la capacidad de estimular la angiogénesis, de esta replicación de forma descontrolada que hace que la célula se vuelva inmortal, esta inestabilidad genómica que logran mantener con este crecimiento descontrolado y resistir a la muerte celular, está muy en relación a todo este escape de la destrucción inmunológica que logran desarrollar estas células, de forma que entender el ciclo de la inmunidad y el cáncer es fundamental y por eso toda esta parte introductoria inicial para que entendamos dónde la inmunoterapia juega un papel durante toda esta fase de sistema inmune y defensa contra el cáncer. Cuando hablamos de inmunoterapia, tenemos varias alternativas o varias opciones. Anticuerpos monoclonales, hablamos también de opciones de ciertas vacunas, inmunomoduladores, incluso se puede hacer transferencia de células T propias del mismo tumor del paciente, pero hoy vamos a hablar particularmente de cómo los inhibidores de punto de control inmunitario, y acá estamos hablando, o bueno, vamos a hablar de 3 vías fundamentales, nos ayudan de verdad a poder controlar el crecimiento a nivel del tumor y generar la apoptosis de las células a nivel del microambiente tumoral. Todos estos que vemos acá son puntos de control del sistema inmunitario y estos puntos de control están diseñados para que se pueda controlar de cierta forma la respuesta inmunitaria y que se pueda controlar hasta cierto punto toda la parte de autoinmunidad. Cada uno de estos tiene un rol y un papel fundamental. En rojo ustedes van a ver lo que son factores inhibidores, en verde van a ver todo lo que serían factores estimuladores y no vamos a entrar en detalle de cada uno de estos. Hoy vamos a reforzar lo que sería la vida del PD1. También vamos a hablar del rol de adicionar antiangiogénicos como bevacizumab, que particularmente es el caso del paciente que presentó el doctor al inicio. Y también vamos a dar una pequeña pincelada acerca de el TIGIT, que es un nuevo mecanismo que se viene desarrollando y que pronto va a estar disponible como una opción terapéutica que puede adicionarse a la inmunoterapia. Igualmente, este ciclo de cáncer-inmunidad
es algo que fue descrito desde el 2013 por el doctor Chen y con la intención de que al final toda esta activación del sistema inmune genere una apoptosis de esas células en el sitio tumoral, tienen que ocurrir una serie de pasos o de factores. Algunos dicen 6, algunos dicen 7. Lo importante es que entendamos cada uno de estos pasos para que podamos tener claridad de los mecanismos de acción disponibles para tratar el cáncer. En primer lugar, vamos a posicionarnos o vamos a partir estando a nivel del microambiente tumoral y cómo las células tumorales empiezan a liberar neoantígenos, y estos neoantígenos que salen del sitio tumoral van a ser captados y van a ser procesados por las células presentadoras de antígenos, y este es como el punto inicial de unión entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Estos antígenos que son captados y procesados por estas células dendríticas van a ser llevados hacia el ganglio linfático para ser presentados a linfocitos T. Y este procesamiento y presentación de antígenos hacia los linfocitos T va a terminar generando toda una activación y lo que conocemos como el priming de los linfocitos T. Esta activación es necesaria porque si no se da esta activación no vamos a tener linfocitos que puedan viajar hacia el sitio tumoral a ejercer la acción citotóxica que termina en la apoptosis celular. Una vez que estos linfocitos se van a activar, estos deben migrar, deben viajar a través de la vasculatura intratumoral, llegar al sitio del tumor y acá ejercer la acción de muerte celular. Entonces, una vez que los linfocitos están activos, viajan, llegan al tumor, infiltran el tumor y posteriormente, luego del reconocimiento de los antígenos y de esta interacción entre lo que les decía al principio, el complejo mayor de histocompatibilidad, la detección de células que en realidad no son células normales, desencadena toda esta acción antineoplásica por parte de los linfocitos. Ahora, todo este círculo podemos simplificarlo tal vez como 3 grandes momentos: lo que ocurre a nivel del ganglio linfático, lo que está pasando a nivel de vasos sanguíneos y ya todo lo que va a pasar dentro del tumor como tal. En estos 3 puntos, y tal vez como de forma sintetizada y un poquito más clara para aquellos que son más visuales, acá tenemos graficado los 7 puntos que al final van a generar la muerte de estas células tumorales y los 3 momentos que les decía a nivel de ganglios, a nivel de vaso sanguíneo y a nivel de microambiente tumoral. Como recordarán, empecé hablando de todos estos puntos de control y cómo dentro de las opciones de inmunoterapia podíamos tener efecto en alguno de estos puntos y así ofrecer al paciente la opción de control de la enfermedad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del PDL1, de bevacizumab como antiangiogénico y del TIGIT. Recordarán que en condiciones normales el PDL1 juega un rol importante como en mantener esto de la función inmune. ¿Por qué? Porque el PDL1 normalmente va a interactuar con receptores como el B7-1 y el PD-1 y al unirse e interactuar hacen como una regulación a la baja de toda la función citotóxica y prácticamente da la señal de tranquilos, no hay que empezar todo un proceso autoinmune, esto está bien, detengámonos y sigamos adelante. Pero las células tumorales, como aprenden muchísimos mecanismos para evadir la respuesta inmune, aprenden y expresan igualmente PDL1 como un mecanismo de defensa. Y es por esto que dentro de los mecanismos de acción de inmunoterapia tenemos medicamentos que son inhibidores del PDL1, como sería atezolizumab, y también tenemos medicamentos que son inhibidores de PD1, como sería pembrolizumab, que también fue una de las opciones que mencionaron como alternativa para el paciente. Ahora, ¿por qué utilizar un inhibidor de PDL1 me va a incentivar o me va a ayudar a desarrollar una respuesta inmune en el paciente? Pues prácticamente porque
al utilizar un inhibidor del PDL1 vamos a potenciar todo el proceso de activación de los linfocitos que les conté al principio es importante para que el mismo cuerpo pueda ir a destruir lo que está pasando a nivel del tumor. ¿Y por qué es que atezolizumab o los inhibidores de PDL1 logran esta potenciación, por así decirlo, del sistema inmune? Bueno, porque como ustedes pueden ver acá, les pusimos como si este fuera el medicamento y al unirse y bloquear, digamos, la disponibilidad de este PDL1, van a funcionar, digamos, dos cosas. Primero, vamos a tener una regulación de todo lo que nos ayudaría como a inhibir la activación de este linfocito, que sería una señal que se da cuando este B7-1 se une a este PDL1 y además de tener una disminución de este PDL1 dispuesto a unirse a esto, lo que se va a adicionar es que esto, que sería el B7-1, un receptor que expresa esta célula dendrítica, más bien al no estar PDL1 disponible, se va a unir a este CD28 y más bien esta señal es una señal estimuladora de todo lo que será la activación del linfocito. Como recordarán, este PDL1 lo que hacía era como ayudar para que el cuerpo creyera que en realidad es propio y que no había ningún problema, entonces bloqueamos esta disponibilidad de acá. Esta señal, que en realidad es coestimuladora de la activación, ayuda a que el linfocito se active y es por esto que hablamos de que se potencia la activación de los linfocitos T. Ahora, también utilizar un inhibidor del PDL1 tiene prácticamente la misma función, pero ya hablando a nivel de el microambiente tumoral. Estamos hablando que también con atezolizumab se permite el restablecimiento de esta inmunidad prácticamente por el mismo mecanismo que les enseñé al principio. Al bloquear este PDL1, tanto en células inmunes como en células tumorales, hace que el linfocito T se active, empiece a ejercer su acción antineoplásica y genere al final la apoptosis de estas células tumorales. Ahora bien, como les dije, si hablamos de medicamentos que actúan a nivel de la vía PD1, PDL1, podemos tener anti-PDL1s como sería el atezolizumab, cuya marca comercial es el Tecentriq, y también podemos tener medicamentos anti-PD1 como sería el pembrolizumab, que no voy a entrar tal vez en el detalle menor, pero aunque actúan en la misma vía, el mecanismo de acción a través del cual bloquean este punto de control es distinto. Puede tener algunas implicaciones a la hora de que uno pueda permitir que se preserve un poco más el potencial de generar cierta homeostasis, pero bueno, eso yo creo que sería tema para otro día, pero sí es importante que sepamos que son medicamentos que aunque actúan en la misma vía, son medicamentos con mecanismo de acción distinto. Ahora bien, está también la posibilidad de agregar un mecanismo de acción adicional a los pacientes con inmunoterapia. Y acá es donde empezamos a hablar de agregar bevacizumab. ¿En qué pacientes podríamos pensar en agregar una terapia con un antiangiogénico como el bevacizumab? Bueno, los criterios pueden ser muchos, pero esta combinación principalmente de quimio más inmuno más antiangiogénico puede ser utilizada en pacientes en los que la expresión del PDL1 es del 1 al 49%, en aquellos en donde tienen también metástasis hepáticas, porque hay un subgrupo en donde se vio que había una evidencia de agregar también el antiangiogénico, y se preguntarán por qué es que en realidad un antiangiogénico acá puede ejercer un efecto a nivel de todo este ciclo inmune, y se resume prácticamente en 3 puntos. En primer lugar, porque el bevacizumab permite que haya una maduración eficiente de células presentadoras de antígeno. ¿Y esto por qué se da? Porque al antiangiogénico unirse al factor del crecimiento del endotelio vascular que va a estar libre, no se va a inhibir esta maduración de células dendríticas. Por el contrario, lo que vamos a generar es que haya una mayor producción de estas células de forma madura que ayuden a la potenciación luego, o más bien a la activación de los linfocitos T a nivel del ganglio linfático. ¿Qué otra cosa me va a generar el tener un antiangiogénico? Bueno,
que los antiangiogénicos, como bevacizumab, también se van a encargar de reducir un poco toda esa vasculatura a nivel intratumoral que está desordenada y va a facilitar también la filtración a nivel del tumor por parte de los linfocitos que ya vienen activados de los ganglios linfáticos. Entonces es como un doble efecto acá que va a generar no solo que se presenten mejor, sino que los linfocitos que están maduros lleguen mejor, digamos, a un ambiente tumoral que además de esto va a estar muchísimo más permisivo. ¿Y cómo mejoro este flujo, esta filtración con un antiangiogénico? Como les decía, esta capacidad de disminuir la vasculatura que no debería de o que más bien no está funcionando de forma apropiada a nivel del tumor, y también porque promueve la expresión de ciertas selectinas, de ciertas integrinas y demás que ayudan a la supervivencia al final de estos linfocitos que van a llegar al tumor. Y para finalizar, con los 3 puntos a través de los cuales el bevacizumab es útil en pacientes con estas características clínicas, se ayuda a una reprogramación del microambiente tumoral, como les decía, muchísimo más permisivo. Al capturar todos esos todo el factor del crecimiento del endotelio vascular libre, lo que se va a generar es que no se va a activar estas células supresoras derivadas de mieloides y estos linfocitos T reguladores que, como sabemos, tienen una función más que todo de suprimir toda la actividad citotóxica, de manera que en lugar de tener toda esta supresión de actividad, el ambiente se vuelve mucho más manejable para que se pueda ejercer toda la acción citotóxica de los linfocitos que tenemos activos. Ya para terminar, y entendiendo como otro punto adicional dentro de este ciclo de inmunidad y cáncer y cómo la inmunoterapia de verdad que viene a cambiar la vida de los pacientes, recientemente se está estudiando lo que sería el agregar a medicamentos anti-PDL1, fármacos anti-TIGIT. Aquel que está mucho más próximo a estar disponible es el tiragolumab. Es un medicamento o bueno, el TIGIT en general se encarga de inhibir la respuesta inmune y hace que las células natural killers en realidad se inactiven y se pierda con esto la capacidad citolítica que tienen las células natural killer. Y por supuesto que al inactivar el linfocito, bueno, no vamos a tener el apoyo por parte del linfocito a la hora de la destrucción. ¿Cómo vemos funcionando un anti-TIGIT? Bueno, al bloquear el TIGIT, en realidad vamos a tener muchísimos más linfocitos activos disponibles para generar una defensa, e igualmente vamos a tener células natural killers que van a estar activas con su capacidad citotóxica. Entonces, lo que vamos a tener en realidad es una combinación de varias cosas. La potenciación en cuanto a la proliferación de linfocitos citotóxicos que vimos ya con una inmunoterapia que afecta a nivel del PDL1, más el beneficio clínico que vamos a ver al agregar un anti-TIGIT que me permite células natural killers mucho más activas con actividad citolítica, y la combinación de los dos definitivamente se ha visto que viene a revolucionar los resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión que se ve en los pacientes. Hay muchísima más data disponible hasta el momento en cuanto al beneficio de los anti-TIGITs en cáncer de pulmón de células pequeñas. Igual se está estudiando en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esto esperamos que para el 2023 más o menos ya podamos tener aprobación en algunos sitios, pero es como una de las cosas más novedosas en cuanto a inmunoterapia que se viene para el manejo del cáncer de pulmón. A manera de resumen y también en aras del tiempo, porque no me fijé si ya había consumido los minutos, es importante que recordemos que el entendimiento del sistema inmune, a pesar de que puede resultar sencillo y básico al principio, nos da pie de poder diseñar medicamentos que nos ayuden a potenciar la función que este sistema inmune va a tener para poder controlar el cáncer en los pacientes. Hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de cáncer de mama, hablamos de otro tipo de cáncer también en el cual la inmunoterapia puede tener un papel importante, que dentro de la inmunoterapia hay varios tipos que hoy el foco fue en inhibidores de punto de control. Hablamos de medicamentos anti-PDL1, hablamos de las combinaciones
combinaciones con antiangiogénicos, hablamos también de la combinación con anti-TIGIT, que es lo que se viene, y la verdad es que esto es solo como el inicio de un sinfín de cosas que deberíamos conocer a la hora de poder abordar a un paciente con cáncer de pulmón, porque el adecuado entendimiento de en qué punto particular estamos influyendo con un medicamento, el claro entendimiento del mecanismo de acción y el por qué esperamos que este paciente responda con una u otra terapia es fundamental, no solo en cáncer de pulmón, sino que también prácticamente en todos los tipos de cáncer que tengamos. Entre más preciso sea la terapia para el paciente, muchísimo mejor va a ser el resultado. Y ahorita la verdad es que recordemos que cáncer de pulmón particularmente es un claro ejemplo de la medicina de precisión, es un claro ejemplo de cómo cada paciente es distinto y de cómo nosotros como médicos tratantes tenemos la responsabilidad de verdad ofrecer la mejor opción terapéutica para los pacientes. Y bueno, esto era lo que quería compartirles acerca de sistema inmune e inmunoterapia a manera general en cáncer y bueno, cáncer de pulmón. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ay, no sé qué pasó con la... Hay algo hice acá. Gracias, doctora. Con mucho gusto, doctor. Sí. No sé si alguno de los compañeros o tuviera algún comentario. Pues yo creo, Hugo, que ha sido una plática muy ilustrativa, muy sintetizada. Siento que es muy complejo el tema porque es el microambiente tumoral con todos esos receptores, estimuladores, supresores en el celular. Pero bueno, para nosotros nos deja esa luz que pues no es este nuestro campo, pero nos deja una luz de entendimiento bastante importante y también seguir comprometidos en que la muestra de tejido es de vital importancia, no solo para el patólogo, sino para ustedes tomar estas conductas que pues la ciencia nos está dando esas ventanas para poder darle tratamientos más actualizados al paciente, menos castrantes, por supuesto, y, y seguir entendiéndolo, como bien decía la doctora, porque bueno, no es algo tan reciente, pero ya tiene sus años de que lo han experimentado y pues por nosotros muy agradecidos, una síntesis muy bonita y muy práctica. Gracias, Hugo. Gracias, doctora Rojas. Con mucho gusto, doctor. Sí, sobre todo es eso que insistimos, ¿verdad? Que no podemos decir, es que no es de nuestro campo. Realmente a todos los que estamos involucrados, nos compete desde las campañas antitabaco, desde lograr que el paciente con tos de más de 3 meses no se tarde en llegar a nuestra consulta, que no pasen esos 6 a 9 meses en que el paciente se empieza a quejar y llega a una consulta especializada tanto tiempo después, cuando ya todos los síntomas y la enfermedad ha avanzado, ¿verdad? Esta es como una parte donde uno concretiza, pero en realidad el esfuerzo de toda la gente que está antes, del internista, del médico general que piensa que puede ser un tumor, del radiólogo, del administrativo que hace que la cita se dé antes. O sea que yo pienso que todo es cáncer de pulmón, de todo el equipo alemán, y eso ha sido una bonita experiencia con ustedes, que nos hemos logrado integrar bien, ¿verdad? Pero esa parte de que cada uno ve su pedacito, yo creo que no, o sea, ahí todos debemos de ver ahí, que nos inviten a ver las broncoscopías, que ya la otra vez hablábamos con la doctora Marisol de cómo en un botecito de compota
se meten casi los dos pulmones así apelmazados para hacer los diagnósticos. Entonces, sí, todos debemos de colaborar y todos debemos de estar conscientes de que todos jugamos un papel importante en el manejo de estos pacientes. Esa es la realidad. Doctor, aprovechando su comentario y nada más unos minutitos, ahorita la inmunoterapia y la mayor experiencia es en pacientes en estadios metastásicos, pero aprovechando que el equipo multidisciplinario está acá, ya está la aprobación también para inmunoterapia en estadios tempranos. Entonces, es fundamental todo el trabajo que se puede hacer en conjunto porque con inmunoterapia como tratamiento adyuvante ya estamos hablando de paciente con cierto periodo libre de enfermedad, no estamos hablando ya de libre de progresión. Y esto es algo súper importante también a destacar, que la inmunoterapia ya está también migrando como opción terapéutica para pacientes en estadios tempranos. Sí, sí. Y en realidad, ya media vez un tratamiento demuestra que es efectivo en lo peor, pues ya hay que irlo probando en lo que es mejor, ¿verdad? Puede tener mejor pronóstico. Y tanto en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, pues ya vemos resultados de migración, ¿verdad? Que va de metastásico a etapas más tempranas. No sé si hay algún otro comentario. Si no, examen. Pues bueno, doctora Yen, seguramente le pediremos su colaboración más adelante y gracias. Con muchísimo gusto. Podemos hablar de medicina de precisión, de Foundation Medicine, el reporte y todo lo demás a su disposición para lo que necesiten. Muchísimo gusto, un placer y que tengan buenas tardes. Gracias a todos, Valdemar. Ahí estamos entonces. Gracias. Tarde, muchas gracias. Gracias.